minuto comenzamos. Muy buenas tardes y muy buenas noches a todos. Mi nombre es Laura Velandia. Es un placer darles la bienvenida a nuestro webinar en Seguridad Marítima Internacional. Antes que nada, quiero agradecerles por tomarse el tiempo para unirse en este evento virtual. Sabemos lo valioso que es su tiempo y estamos realmente agradecidos que estén aquí el día de hoy con nosotros, comprometidos en aprender y compartir sobre un tema tan importante y tan relevante en la actualidad. Como ya lo hemos mencionado en nuestros eventos anteriores, este webinar se trata de una actividad presentada como complemento formativo de nuestra Maestría Internacional en Gestión de la Seguridad Privada y que organiza en conjunto la Universidad del Espíritu Santo del Ecuador, la Universidad Católica de Murcia en España y el Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global e INISEC, que continúan desarrollando actividades de alto nivel para todos sus alumnos a nivel internacional. Este mes de octubre contaremos con tres eventos muy importantes. El primero es en seguridad privada, que es el que veremos el día de hoy, el webinar en seguridad marítima internacional. El 24 de octubre también llevaremos a cabo el webinar en inteligencia artificial generativa aplicada a la ciberseguridad. Y el 30 de octubre contaremos con una masterclass en historia militar. Les animo que revisen la información que vamos postulando en los sitios web de las instituciones y regístrense en nuestros próximos eventos enfocados en seguridad pública y privada y también en ciberseguridad, y donde todos ustedes también pueden registrarse y participar. Como sabemos, la seguridad marítima es un aspecto clave en la protección de nuestras rutas de comercio, la preservación del medio ambiente y, por supuesto, salvaguardar las vidas humanas en el mar. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar a expertos en la materia, quienes compartirán con nosotros valiosos conocimientos, mejores prácticas y herramientas innovadoras que nos ayudarán a enfrentar los retos actuales en este ámbito y cómo la seguridad privada se convierte en una pieza clave en la seguridad marítima internacional. También quiero explicarles un poco la dinámica del evento. Vamos a iniciar con la presentación por parte del ponente y al final de la sesión vamos a tener un espacio de preguntas que van a poder hacer directo al expositor. Recuerden, por favor, hacerlas en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. También contaremos con una sección en vivo en la que podrán realizar directo la pregunta del ponente. Recuerden alzar la mano para poder darles también la palabra. Ahora para mí es un honor y le damos la bienvenida y también poder presentar al doctor Antonio Jiménez Mochón. Él es comandante de los Cuerpos Comunes de la Defensa, diplomado en Estudios Estratégicos por la UNED, licenciado en Derecho por la UNED, especialista en Derecho Privado por la UNED y Consejo General del Notariado, detective privado por la Universidad de Granada. También es director de Seguridad. También ha sido militar profesional al servicio de España durante 38 años, comandante y fundador del Servicio de Prevención de Riesgos de la Unidad Militar de Emergencias, abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, profesor de la Escuela Militar de Sanidad, profesor de la Escuela de Guerra y ha participado en numerosas misiones de Naciones Unidas. Ahora quiero darle la bienvenida, doctor Antonio Jiménez, y te cedo la palabra para que puedas iniciar con tu ponencia. Pues es un placer estar con ustedes esta noche o esta mañana, dependiendo de en qué zona horaria nos toque, y les agradezco que
me den la oportunidad de transmitirles algunas experiencias de, mm, de mi vida, en definitiva. Me gustaría que todo esto que yo les voy a transmitir no piensen que es algo hablando desde una cátedra, sino más bien de la experiencia, del conocimiento de la situación y no intento más que transmitirles a ustedes pues el poco o mucho conocimiento que haya podido atesorar en unos breves minutos, dar una pincelada de la importancia que tiene esta materia. Pues sin más, vamos a comenzar la exposición, si les parece bien. Para ello, Perfecto. voy a ayudarme de una presentación que, que nos sirva eh, para avanzar en la materia. Espero que se me vea bien. ¿Se ve bien, Laura? Espero que sí. Bueno, pues vamos a comenzar este pequeño coloquio sobre la situación marítima en lo tocante a la seguridad. Eh, Seamos serios, la mayor parte del transporte pesado de grano, alimentos, maquinaria, se tiene que hacer por vía marítima. No hay otra forma de hacerlo. Es la única forma viable. Por carretera no se puede llegar a todos lados y además las cantidades que se pueden transportar por las autovías pues no es demasiado grande. Eh, es posible que en un futuro, ahora que entramos en la época del hidrógeno y la sostenibilidad, pues se utilicen aparatos más ligeros que el aire, pero eso por hoy no es una realidad. Lo único que nos queda es el mar. Y el mar lleva proporcionándonos este medio de transporte desde una época tan remota como puedan ser los antiguos griegos, fenicios, que transmitieron la cultura, las mercancías. Siempre que las civilizaciones avanzan ha sido gracias pues a un interés personal, la motivación de las personas por mejorar su vida o la de su familia, su ciudad, pues les impulsaba a transmitir conocimientos, transmitir mercancías y beneficiarse con la mutua transmisión de conocimiento. Eh, Naturalmente, eso provocó que esos alimentos, ese comercio que se hacía por vía marítima, pues siempre ha habido gente que se apropia de lo ajeno y lo hemos tenido durante muchísimos tiempos. El problema era controlar esos mares que nos permitieran transportar esas mercancías libres de la competencia de otros pueblos, después naciones, después estados. Bien, ya no se trataba solo de tener la posibilidad de llevar nuestro comercio a otros lugares, también se trataba de negárselo al contrario. Es por ello que siempre que había algún tipo de conflicto bélico, pues se recurrieran los mares a la figura de los corsarios. Ahora que está tan de moda el tema de los piratas somalíes, bueno, pues los corsarios eran un tipo, entre comillas, de piratas que eran acreditados por los reyes de Europa para hostigar al enemigo. Eso se hacía mediante un documento que se llamaba la patente de corso. Aquí tenemos un ejemplo del rey Carlos III otorgando una patente de corso para que pudieran hacer la guerra al inglés. Esta persona, este particular que recibía este documento, pues se consideraba ya parte de la Armada de España. Igual hicieron los ingleses, es más, lo hicieron con mucha más
mucho más profusión que el Reino de España. Tenemos los piratas como Morgan, Drake, que son famosos en la historia. Bien, se consideraba que estas personas formaban parte de las armadas nacionales de los países beligerantes. Podían atrapar buques mercantes del enemigo, apresar sus mercancías, con lo cual producían un grave daño a las arcas y a la hacienda de los países que eran atacados por estos corsarios. Si faltaba este documento, se producía un problema gordo, porque entonces cualquier armada que apresara a una persona que estaba ejerciendo como corso, pues era tratado como pirata. Es decir, o eras un corsario y en ese caso, pues todo iba bien, se te iba a tratar como prisionero de guerra, tenías tu rey que te respaldaba, tenías derecho a lo que entonces era un comienzo de derecho internacional humanitario de la guerra, mucho antes de los convenios de Ginebra. Sin embargo, si no llevabas esta patente, te iban a tratar como pirata y la pena era solo una, la horca. Bien, así anduvieron las cosas hasta que en un buen momento, después de la batalla de Trafalgar, pues los mares estaban dominados por una nación hegemónica que mantenía el imperio sobre los mares. Atrás quedaban, en un segundo lugar, Francia y España. Este trío de naciones que han dominado los mares pues se refleja incluso en la legislación actual, ya que las lenguas oficiales de la Organización Marítima Internacional son el inglés, el francés y el español. Eh, durante décadas, la Royal Navy se preocupó de reprimir la piratería y garantizar el comercio, a sabiendas de que un comercio próspero por parte de todas las naciones redundaba en una mejoría económica del propio imperio británico. Y apenas se le discutió, salvo en las guerras mundiales, cuando de nuevo Alemania recurrió al corso. Los más famosos, aquí les muestro el libro de Luis de la Sierra, que me acompañó en mi juventud y que fue uno de los elementos que destacó mi vocación antes de que ingresara en la Armada Española, que trataba precisamente de los corsarios alemanes de la Segunda Guerra Mundial. La mayoría, como la ilustración que tiene el libro, pues eran buques mercantes, pero en realidad era falso, estaban disfrazados. Ese buque mercante que vemos ahí tan inofensivo, pues ocultaba cañones de alto calibre, torpedos. Era una máquina de guerra que llegó a hundir a un crucero pesado australiano y hasta fechas recientes no se encontró dónde estaba hundido, no sobrevivió nadie. Es decir, eran unas máquinas de guerra tremendas. El más famoso de la Segunda Guerra Mundial fue el Gar Speth, que vemos ahí una foto suya, que se hundió cerca del Mar de la Plata, frente a las costas de Uruguay, y que estaba mandado por el capitán Lansdowne. Fue muy famoso al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, pero quitando estos episodios, fue la Armada Británica incuestionada en cuanto a su dominio y digamos que ejercía de policía del mundo. Él ya se bastaba y se sobraba en aquel tiempo para mantener el orden y la seguridad en las rutas navales, hasta que posteriormente a la Segunda Guerra Mundial pues apareció la Marina de Estados Unidos, que a día de hoy pues es la talasocracia dominante en el globo. Es la que
ha asumido el papel que antes desempeñaba la Royal Navy y ahora pues la Marina norteamericana es la que ejerce de policía mundial. Todo eso se desprende de la teoría dominante en ambos países que aseguran que quien domina los mares, da igual lo potente que sea el ejército de tierra, es una de las teorías de estrategia mundial, da igual el número de tanques, el número de misiles, el número de tropas que tú puedas tener, que mientras domines los mares, el dominio del mundo es tuyo. Eh, Apenas se han producido desafíos a esta situación. Actualmente parece que se ha iniciado la construcción de grandes portaaviones en China y que podría cuestionar hasta cierto grado, aunque la distancia es abismal hoy por hoy. Lo único que pienso yo que hay que vender un posible enemigo para poder pedir más fondos para mantener el poder actual y la distancia de la Marina norteamericana. Entonces, llegados a este punto, ¿qué nuevas amenazas tenemos hoy en el comercio marítimo que puedan poner en peligro este comercio? Y no dudemos, hay países industrializados que sin petróleo, sin hidrógeno, sin materias primas, pues ya lo experimentamos con la pandemia del COVID, todo se vino abajo, nos faltaba de todo. El mundo es ahora un mercado global y todos dependemos de todos. El que un país se borre puede provocar una caída de fichas de dominó que puedan suponer un daño para todo el globo. Así que nunca ha sido, hemos visto lo débiles que somos, de hecho algunos países están empezando, aunque es difícil porque está muy perseguido el proteccionismo, pero yo pienso, y es mi opinión particular, que un cierto proteccionismo hasta un límite que garantice un nivel de supervivencia deberían de tener todos los estados hoy en día para evitar situaciones como la de la pandemia, que nos podamos ver abocados a una situación de desabastecimiento. ¿Y qué amenazas vamos a tener hoy a este comercio mundial y por tanto al bienestar de la sociedad actual? Pues hombre, la primera pues son los propios estados. Hemos hablado de China, pero China es un estado que forma parte de Naciones Unidas, tiene compromisos, relaciones diplomáticas, es un socio hoy por hoy de fiar, tendrá sus tiranteces diplomáticas, pues como todos las tenemos o las hemos tenido, eh, pero hay estados que muestran una beligerancia importante, tal vez debido a que su poder militar es asimétrico. No pueden intentar competir con las naciones más poderosas en el dominio de los mares, pues, y entonces tienen que recurrir pues a un hostigamiento, a una, entre comillas, guerra de guerrillas naval. Actualmente el canal de Suez está sufriendo pues una falta de tráfico porque todos los mercantes estamos prefiriendo eh, navegar a través del Cabo de Buena Esperanza, es decir, dar la vuelta a todo el continente africano antes que arriesgar la mercancía y las tripulaciones a que un misil pueda impactar en nuestro buque. Y tengamos en cuenta, se han producido asaltos a buques mercantes con misiles, con drones, incluso con helicópteros desembarcando fuerzas para ocupar un buque mercante. No estamos hablando con la figura de los piratas somalíes que habitan en esta zona también y que los pobres van, digo pobres entre comillas, claro, por la diferencia de medios, eh, y que van en cayucos de madera y que su único objetivo no es matar o destruir, sino obtener un honrado beneficio pirata, ¿no? Tradicional.
Esta zona que estamos viendo, es la zona que más ataques en esos cuadrados rojos, donde aparecían buques que, bueno, he borrado por una serie de circunstancias. Algunas cosas verán que están tachadas para que no se puedan identificar. Bueno, pues en esta zona se han producido ataques, algunos de ellos verdaderamente graves, porque no solamente han puesto en riesgo, como veremos más adelante, buques, sino incluso ciudades enteras. Ya veremos que el transportar mercancías peligrosas por vía marítima, que se transportan, petróleo, gas, pues cuando estás cerca de la costa, ese buque representa un peligro para la costa también. Y es algo que no debemos de olvidar, como no lo ha olvidado Naciones Unidas. Esta es la zona ahora más crítica, el Golfo de Adén, pues está ahora en estado de guerra y es la vía de acceso al Canal de Suez. Digamos que una de las arterias principales para el tráfico marítimo se ha cortado hoy por hoy. Eso ya tuvo su repercusión, que se ha controlado en los precios del petróleo, aunque otra serie de circunstancias ha hecho que esto baje. Pero esto, desde luego, a la larga va a suponer un grave problema para el comercio y la paz mundiales. También tenemos los ataques piratas tradicionales. Esto es lo que decía. Estas personas intentan asaltar los buques eh, para obtener un rescate, obtener una ganancia, regresar a sus pueblos, a sus ciudades, donde van a ser aclamados como héroes porque van a llevar prosperidad a los suyos. Eso sí, eso significa emplear un nivel de violencia muy alto. Eh, Debido a las limitaciones de este tiempo, pues no podemos poner algunos vídeos donde se aprecian algunos ataques de estos piratas, donde durante horas están tirando RPGs, es decir, cohetes antitanques, pues a buques cargueros. No, no son angelitos, se les puede entender, no es destruir por destruir, pero han realizado muchas tropelías en toda esta zona que vemos, no solamente en el Golfo de Adén, sino en la zona de Somalia, incluso bien adentrado el Océano Índico. Ahí en el sur del mapa ven ustedes las Islas Seychelles. En las Seychelles hay actualmente una pequeña flota de pesqueros y atuneros, palangreros, que están faenando en esas aguas. Todos estos buques están obligados a llevar seguridad privada para protegerse. Sería inconcebible aventurarse en esas aguas sin llevar defensa. Quien da esa cobertura actualmente inicialmente era la empresa Segur Ibérica, que tuvo problemas financieros. Ahora ha tomado el relevo la empresa Trablilsa, que son los que están mandando a los vigilantes de seguridad, a los que yo entreno antes de ir a esas aguas. Porque no es solamente saber manejar, que es lo que se enseña a un vigilante de seguridad, manejar armas, manejar eh, pues las leyes que tienen que aplicar, sino que también tienen que tener un conocimiento marítimo sobre cómo abandonar un buque, cómo sobrevivir en la mar, una serie de cosas que, si no eres un marino o una persona que ha trabajado en la mar, pues es imprescindible que conozcas antes de embarcarte. Bien, pues esto es lo que protege actualmente a esos pesqueros, pero fijémonos, los piratas, siempre que asociamos piratas, hablamos de Somalia. Y efectivamente, en estos puntos azules vemos los ataques piratas somalíes en el Océano Índico. Y hay un año fundamental, que fue 2014. En 2014 el número de ataques que se habían producido
en la zona del Golfo de Adén, en la zona de Somalia, gracias a la seguridad privada y al despliegue de fuerzas de la OTAN a través de la Operación Atalanta, que ahora veremos algunos buques que participaron en ella, pues supuso un antes y un después. Veamos en azules los ataques que había habido en 2010 y vemos que eran decenas. Mientras que en 2014, apenas 4 años después, pues tenemos 7 ataques. Eran muy pocos en esa zona. Fueron 11 en realidad, pero 7 ataques más graves, ¿no? Entonces, en total, fueron 11 en el Océano Índico y pasamos de 220 a 11. Ojo, el problema lo tenemos ahora en el Océano Atlántico, que muy pocas personas conocen que ahora la mayor parte de los ataques se están produciendo en el Golfo de Guinea, zona que también es una zona de producción petrolífera importante, además de materias raras como el coltán, todo aquello que hace que hoy puedan, el litio, puedan funcionar los móviles, los coches eléctricos, que se supone que son ecológicos, tal, pero eso significa, pues, explotar minas de cobalto, minas de litio. Bueno, esto, las modas de ecología, pues a medida que pasa el tiempo, pues vamos cambiando. Yo recuerdo cuando me tuvieron que cambiar el coche de gasolina porque decían que contaminaba mucho, que era mejor el diésel, que contaminaba muy poco. Ahora pues vamos al eléctrico. Ya Elon Musk va diciendo que el eléctrico no, que al hidrógeno. Bueno, pues ellos sabrán que los hombres se están partiendo la cabeza para verlo mejor, pero eh, esto es lo que hay. Hoy en día el Golfo de Guinea, para atacar estas materias primas, el coltán, el litio, el petróleo, pues están incrementándose. De hecho, hay un grupo que se ha hecho relativamente famoso, se llaman los Vengadores del Níger, que son un quebradero de cabeza para las autoridades y el ejército nigeriano. Por supuesto, los estados de esta zona pues con sus limitaciones, pero intentan organizar, eh, organizar un comercio lo más seguro posible. Pese a todo, la presión ha hecho que España, que no autorizaba el que metiéramos seguridad privada en los buques mercantes, pues la haya autorizado para que puedan proteger en el Golfo de Guinea. Es decir, es una amenaza que hay que tener en serio, porque Naciones Unidas, a través de la IMO, Organización Marítima Internacional, edita una serie de libros, llamémoslo así, una serie de documentos como los que vemos aquí. Uno, como ven, es a la derecha en azul y dorado, es el que hace referencia a las recomendaciones de seguridad, es el VMP4, actualmente ya ha salido el VMP5, y también tenemos el VMP del oeste de África. Ahí se dan instrucciones, normas y recomendaciones, fundamentalmente pues que avisen antes de entrar en la zona a una serie de organismos. Todavía en lo que es el Golfo de Adén, pues es la Royal Navy, todavía conserva parte del esplendor que tenía su imperio, y son los que más han contribuido a coordinar la seguridad en esas aguas, aparte de la OTAN en pleno, que el Reino Unido, como parte de la OTAN, pues ha coordinado desde su centro. En el oeste de África, pues de momento se han desplazado también unidades militares. España tiene algunos patrulleros en la zona, que recuerda un poco la época que me tocó a mí patrullar en la zona de la costa de Mauritania y el antiguo Sáhara español,
que sufría ataques al tráfico marítimo y que mi patrullero precisamente tuvo que estar ahí vigilando y enfrentándonos en alguna ocasión eh, a, a estos ataques. Nos tocó auxiliar, ahora que recuerde, un buque coreano, el Dongban 79, que estaba ardiendo y bueno, pues salvamos el día, el buque y atendimos a los heridos, cosa que también me tocó hacer a mí. Bien, pues esto es lo que Naciones Unidas recomienda eh, para los piratas. La nueva amenaza también, ataques terroristas. No solamente los hutíes, que son, entre comillas, un estado, entre comillas, es el antiguo Yemen del Norte, pero que tiene el respaldo de Irán. Bueno, es que este buque que está aquí ardiendo al final de su existencia, pues es el Achille Lauro. Fue atacado por una fracción de la OLP y bueno, pues hubo muertes, concretamente este señor que pues tuvo la desgracia de estar en ese buque y era israelita y por supuesto pues en un momento determinado pues se le ejecutó. Eh, Era la época de Ronald Reagan, se planteó asaltar el buque, aunque el resto de naciones pues llegaron a un acuerdo, pero finalmente se consiguió atrapar a los piratas y como tales fueron juzgados y condenados en su día. Luego, como vemos, no solamente son los piratas, es estados o pseudoestados, estamos hablando de, de también ataques terroristas y no solamente ataques terroristas eh, tipo OLP, que es una organización de, llamémosla, con arraigado abolengo, ¿no? No, están surgiendo una serie bastante extremista de grupos terroristas, sobre todo en estados fallidos, como pueda ser Somalia. Aquí tenemos la zona que solamente la zona morada está controlada por el gobierno y en Granate, pues zonas de tropas que la Unión Africana ha mandado para controlar la situación. El resto, se tratan de zonas controladas por señores de la guerra, zonas que se reivindican como estados soberanos y zonas controladas por organizaciones terroristas ligadas con Al-Qaeda o ligadas con el Estado Islámico. De una u otra forma, no es conveniente, no solamente para faenar y para el comercio, sino pasar por el Océano Índico, como aquí esta imagen. Estas personas que se ven eran dos matrimonios que tuvieron la desdicha de pasar con un yate por el Océano Índico en esas zonas y fueron torturados y ejecutados. Bien, pero la gran amenaza, y de esto es consciente eh, la Organización Marítima Internacional, es esta, que es que el transporte de las mercancías más peligrosas, de hecho, Naciones Unidas tiene un libro naranja donde identifica las grandes mercancías peligrosas, como pueda ser el petróleo, pueda ser el GLP, el gas licuado de petróleo, etcétera. Y ese libro naranja se ha traducido luego pues al ADR, el Acuerdo para el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera, el IMDG, que es el mismo, pero para el transporte de mercancías por vía marítima. La IATA, la Organización Aérea Internacional, también tiene su libro y son conscientes de que las materias primas son tan peligrosas, recordemos,
lo que pasó en Los Alfaques, un camping que había en Tarragona, una provincia de España. Solamente estalló un camión cisterna y se llevó por delante a 400 personas que murieron abrasadas, salvo los que estaban en la piscina que se cocieron, los pobres. Entonces, el que un buque llegue a una de estas instalaciones y en sus bodegas transporte cantidad suficiente para llenar de gas o de petróleo todas estas instalaciones, significa que ese buque, como estalle y organice una explosión tipo Bleve, pues se puede llevar por delante una gran ciudad por delante. Ojo, que ha habido un ataque ya a la entrada de un puerto donde tuvimos la fortuna de que la nave suicida pues estallara pues a 50 metros del buque. Si llega a impactar contra el gasero al que atacó, pues la ciudad portuaria en cuestión hubiera salido volando por los aires, no hubiera habido forma de evitar una tragedia de miles y miles de muertos. Eh, Recordemos la explosión de Beirut, de origen todavía cuestionado. Pues eso es a lo que nos enfrentamos. Y eso puede ocurrir en cualquier puerto, en cualquier país del mundo. Tanto es así que estos buques, veamos su tamaño, uno solo de estos buques, por ejemplo, tiene un desplazamiento tan brutal que es capaz de superar en tonelaje, cuando va cargado, a toda la flota española, por ejemplo. Son unos monstruos porque es la única forma de hacer viable el transporte marítimo y que éste sea rentable. Pero la cantidad de gas licuado o de gas natural licuado eh, que se pueda transportar es brutal. Una explosión leve en uno de estos bichos pues puede provocar algo como esto. Hay en las redes una imagen de cuando se atacó una refinería en Arabia Saudita y se provocó una explosión leve. El problema de las explosiones Bleve es que provocan un efecto dominó. Si en su camino esta explosión encuentra un camión cisterna o encuentra a una estación de servicio, se alimenta de nuevo y vuelve a prolongar el alcance mucho más allá de lo que en principio cabría esperar. De hecho, hay algún problema con algún parque temático de los que hay por ahí, porque tenía, yo creo que eso ya se habrá solucionado, tenía cerca alguna instalación petroquímica que podía poner en peligro. Entonces tuvo que intervenir Protección Civil en el asunto, porque son muy peligrosas, son muy peligrosas. Eh, Tanto es así que la Organización Marítima Internacional, a raíz del 11 de septiembre, dijo, caramba, si los medios de transporte son la nueva forma de ataque, pues, ¿qué es lo que se puede esperar de un ataque por mar cuando un ataque por vía aérea, que curiosamente era un vehículo pequeño, entre comillas? Es decir, un avión no es nada comparado con un buque. La cantidad de material que puede trasladar un avión puede ser más valioso porque son personas, pero un buque tiene su tripulación y además lleva cargas que pueden ser peligrosísimas. Luego, en previsión de un ataque por vía marítima, recordemos que si se intenta atacar con un artefacto de tipo eh, pues definitivo, llamémoslo así, o algún arma de destrucción masiva, pues la vía ideal sería la marítima. Conscientes de ello, la Organización Marítima Internacional sacó el código
de protección de buques e instalaciones portuarias, el PBIP en español, ISPS que en inglés, Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias. ¿Esto qué obliga? Pues obliga a que todos se pongan las pilas y no deja la seguridad en manos de los estados. Obliga a los armadores, a las navieras, a garantizar la protección de sus buques. Es decir, que cada buque mercante nos suena, ¿no? Es como antaño en el siglo XVII, pues los buques tienen que defenderse a sí mismos hasta cierto punto, donde puedan. Y no basta con eso, esos buques van a llegar a puertos las instalaciones portuarias tienen que garantizar la seguridad a esos buques. ¿Cómo se garantiza? Pues se va a garantizar tanto con medios públicos como con medios privados de seguridad. Obligan a las navieras a hacer planes de protección de buque y obligan a las autoridades de cada nación a establecer planes de protección de instalaciones portuarias y que sabemos que un puerto tiene dentro varias empresas. Tiene una empresa, pongamos Repsol, que transporta combustible o CETSA, que transporta gas o Bass Chemical, que transporta productos químicos. Bueno, pues cada una de estas empresas tiene un trocito del puerto que le han asignado para que trabaje en esa zona. Bueno, pues la normativa internacional obliga a que estas empresas que trabajan dentro de la zona portuaria garanticen mediante medios privados su seguridad. Eso se traduce en elaborar planes de protección tanto de los buques por parte de las navieras como de las empresas en las instalaciones portuarias. Veremos más adelante que se crean figuras dentro de la seguridad privada, figuras para garantizar esto. Es decir, se va a formar a personas para que sean capaces de elaborar estos planes y llevarlos a cabo. Veamos. El Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, perdón, establece una serie de nuevas figuras. La primera es la del oficial de protección de buque. Eh, Tradicionalmente recae en el segundo oficial del buque mercante y esta persona tiene que recibir una formación adecuada en la cual por entidades acreditadas donde no solamente participan personas de la Marina mercante, sino también personal de seguridad que le tienen que instruir en estas materias de seguridad, pues tiene que hacer el plan y garantizar la seguridad de este buque. Pero además se obliga a que todas y cada una de las empresas navieras tienen que tener un oficial de compañía para la protección marítima. Es decir, tienen que tener a, una persona central que va a coordinar a todos los oficiales de protección de cada buque. Y se van a hacer, y se van a hacer, y se van a hacer una serie eh, de, de cosas de cursos, de simulacros, que van a garantizar que no solamente el buque, sino la compañía al completo tenga planes de seguridad que garanticen la seguridad tanto de los buques como de la propia compañía. Tengamos en cuenta que estamos en la época de los ataques cibernéticos
Y ahí es famoso el virus israelita que fueron capaces de colar dentro de los buques mercantes. Y eso les permitía asumir prácticamente el control del buque desde el exterior. Entonces, eso ya no puede depender del oficial de protección del buque, que bastante tiene con ser marino mercante, hacer sus guardias y dedicarse a la profesión de marino, que no es fácil, sino que tienen que intervenir dentro de la compañía, pues, departamentos de ciberseguridad que permitan controlar estas situaciones. Y por último, hemos hablado de que también los puertos tienen que garantizar la seguridad. Se ha creado la figura del oficial de protección de las instalaciones portuarias. Eh, de nuevo, hay que formar a personas que tengan conocimientos y profesionales de los puertos que garanticen la seguridad mediante los planes de protección pertinentes que garanticen la seguridad en, en estas instalaciones portuarias. Bien, en definitiva, hay que hacer una evaluación del estado de seguridad de los buques y de las instalaciones portuarias, como paso previo a hacer los planes, y después se hace el plan de protección. El plan de protección va a tener en consideración tres niveles, niveles uno, 2 y 3, dependiendo de las amenazas. Y se tiene que recoger en estos buques qué ataques pueden venir, tanto de estado beligerante, pirata o terrorista. Eh, ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues hay que hacer medidas de protección para que nadie cuele dentro de los buques pues armamento o sustancias peligrosas o artefactos explosivos. Hay que mantener una vigilancia. También es conveniente evitar eh, que puedan incorporarse polizones, no ya solamente porque sea ilegal, que últimamente nos parece que es que eso de ser polizón o inmigrante ilegal está muy bien, siempre y cuando se llegue pues por vías normales. Recordemos lo que nos puede pasar cuando en alguna ocasión han aparecido pues buques que transportaban personas que tenían ébola y que estaban muertas porque no les ha dado tiempo a llegar a la zona. Lo malo es que hoy en día la gran amenaza eh, serán serán los aviones, que es lo más rápido, pero no hay que olvidar que se atribuye a un buque, a una mala praxis de un buque, el, el traslado de la epidemia de cólera que asoló América hace ya algunas décadas y que todos recordamos. Me tocó enfrentarla allí cuando estuve. Bien, pues tendremos que enfrentar esas amenazas, al igual que las amenazas cuando estemos navegando. Se proponen muchas medidas, como hay quien al principio ponía figuritas de soldados con rifles para que los piratas los vieran y se marcharan pensando que tenían policía o seguridad. Bien, hoy en día eso ya no es suficiente. Hay que embarcar seguridad privada y ya se ha autorizado el empleo de armas de guerra. Concretamente en España se autoriza el HK, el fusil de asalto, y la MG3, armas suficientes para los piratas, pero estamos hablando de ataques con helicóptero, con drones, ataques con misiles. Hay que elevar, mi criterio es que hay que poner esto como mínimo. Hay que subir a cañones de 20 milímetros que nos puedan hacer frente, nos permitan hacer frente a drones y a misiles que puedan venir contra nosotros. Los tres niveles son estos, están acordados internacionalmente. Digamos que el nivel 1 es lo que tienen que guardar todos los buques ya lo están guardando.
El nivel 2 es cuando hay alguna amenaza que se aplican algunas medidas, y el nivel 3 es cuando la amenaza es inminente y el Estado pues, puede garantizar determinadas prácticas. Si se prevé el ataque a través de un ataque submarino por hombres ranas, por buceadores, se pone lo que se llama operación alambrada, se tienen que tirar anzuelos por los costados para que enganchen y unidos a una campanilla o algo que avise de que hay gente por ahí abajo y poder neutralizarlos, detenerlos o lo que se pueda hacer. Bueno, eh, de esto ha llevado a que los puertos no solamente son eh, económicamente importantísimos, no solamente es que puedan afectar a muchísima gente en caso de que exploten, es que además son infraestructuras críticas. Concretamente hay algunas zonas petroquímicas y algunos puertos en España que son no solamente eh, infraestructuras críticas españolas, sino infraestructuras críticas europeas. Y hay que hacer planes de protección específico de esos puertos en España y en toda Europa, y siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, que adoptó sus planes, se han adoptado una legislación específica que se superpone con la establecida por Naciones Unidas, que a través de un órgano que es el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, llevan a cabo la aplicación de directivas europeas de protección de infraestructuras críticas. Este listado de cosas es el plan que hay que aplicar a instalaciones específicas como pueda ser un puerto o incluso un buque, ¿por qué no?, para hacer un plan de protección adecuado. Esto está legislado, en Estados Unidos tienen el suyo, en Europa tenemos el nuestro, y se tiene que aplicar, no excluye al anterior de la Organización Marítima Internacional. ¿De acuerdo? Bien, pues digamos que ahora vamos a tener una serie de planes que estamos viendo que se corresponden, plan de protección específico, plan de infraestructuras críticas, todos, en definitiva, siguen un mismo patrón, todos se pueden reducir un ejemplo es el plan de autoprotección, Real Decreto 393 del año 97, y todos con matizaciones, pueden cambiarte el orden, pero en realidad todos son el mismo. Todos te van a exigir una serie de cosas. Así que hoy en día lo que tenemos es, vamos a ver la legislación de forma resumida, porque no vamos a alargar excesivamente ya esto, que ya se me ha ido un poquitín largo. Digamos que aquí en azul claro, a la izquierda, tenemos la Organización Marítima Internacional, que ha aplicado el ISPS, el Protección de Infraestructura de Buques e Instalaciones Portuarias, que crea el oficial de seguridad de compañía marítima, que crea los planes de seguridad del buque, crea los planes de seguridad de la instalación portuaria y una cosa importante, el código IMDG, que antes lo mencioné, que tiene que firmar un técnico competente para prevenir graves accidentes como el de Bhopal en la India, por ejemplo, con materias peligrosas. A nivel europeo se han aprobado reglamentos y directivas que confirman y amplían el código ISPS y las infraestructuras críticas. En España, la figura del director de seguridad, que es un profesional de seguridad privada, pues digamos que es el que está encargándose, y así lo exige la ley, como el enlace entre las autoridades nacionales
y las empresas para llevar a cabo todo este calvario normativo que tenemos que cumplir ahora para garantizar la seguridad de la vía marítima. Normalmente, como saben, ya se comentó, pues actualmente eh, trabajo para una compañía marítima y normalmente el Departamento de Seguridad pues va a tener el responsable de seguridad y enlace, que es un director de seguridad, en la parte de infraestructuras críticas, y va a tener el oficial de seguridad de compañía marítima, lo va a tener en la parte de Naciones Unidas y de la Organización Marítima Internacional. No hay que olvidar tampoco la parte de prevención de riesgos, porque a fin de cuentas un buque, un puerto, pues también tienen trabajadores. Pues hay que contar también con un técnico superior en prevención. Lo ideal es, que fue un poco el perfil que me impulsó a mí a llegar aquí, al tener pues un poco de todo, ser técnico superior en prevención, ingeniero, departamento de seguridad, director de seguridad, etcétera, etcétera. Eso te garantiza eh, que la persona que ocupe estos cargos, sobre todo en puertos, pues tenga un conocimiento muy amplio de todas las amenazas que se pueden presentar. ¿Eh? Bien. Eh, Aquí tenemos el Departamento de Seguridad, como desde tierra, desde las oficinas, se le tiene que prestar todo el apoyo al oficial del buque. El oficial del buque es el representante, es el que tiene que hacer frente a las situaciones, pero hay que crear, como se tiene en todas las compañías de cierta entidad, los centros de crisis, pues que un poco un Crystal Palace en pequeñito, pues para a través de pantalla seguir las amenazas que puedan presentarse y que se presentan a menudo. Bien, aquí tenemos ya para acabar algunas imágenes de las protecciones pasivas que cuando no hay más remedio en pasar por Adén, por esas zonas, pues se tienen que adoptar. Esto es importante, el alambre de espino que se ancle muy bien porque también con garfios se lanzan para arrebatarlos y tirarlos al mar. No solo se tienen que proteger la borda, sino también el acceso a las zonas importantes del buque y los diferentes niveles, las diferentes cubiertas. El uso de mangueras, pues si no se lleva seguridad privada, pues es a lo que se han visto obligados. Uso de mangueras y aumentar la velocidad todo lo que se pueda. Las tripulaciones se confinan dentro del buque, en zonas lo más seguras posible, mientras que en el puente pues se confinan los que en ese momento lleven la gobernanza del buque. No se puede dejar. Estos son algunos de los vigilantes de seguridad. Aquí tienen la ametralladora para, para poder repeler los ataques de los piratas y a través de esta seguridad privada pues está luchando contra los piratas. Es la parte, digamos, más fácil. Eh, no solamente eso, hemos destacado en la operación Atalanta buques de guerra. Aquí están escoltando una FFG, una fragata FFG de la Armada Española, está escoltando el pesquero Alacrán, un atunero de gran tonelaje que fue secuestrado por piratas. Y en esta operación se han mandado buques de apoyo no solamente para reprimir la piratería o los ataques terroristas, sino para prestar asistencia a heridos que pueda haber, evacuar personas y atenderlas en estos buques que, como el que hemos visto anterior, el Castilla, el Galicia,
son buques que tienen una dotación, llevan en realidad, se convierten en buques hospitales cuando están en esa zona. El problema mayor que tenemos, pues es que la seguridad es contradictoria. Para asegurarnos que si hay un naufragio, pues podamos auxiliar a esa tripulación, pues todos los buques tienen esta matrícula que tienen que llevar. Aquí vemos una pantalla de un GPS naval, llamémoslo así, donde se ve la matrícula, el rumbo que lleva, su situación, y el problema es que hay eh, programas como el Marine Traffic que mandan, aquí lo tenemos, Castillo de Villalba, un buque, cualquiera entra en un programa que es de libre acceso, Marine Traffic, y nos da su situación en cada momento, con lo cual la mayor defensa que tiene un buque es que en el inmenso océano es dificilísimo encontrarlo. Ahora, si tú vas diciendo dónde estás, pues un portátil con una batería adecuada permite a cualquier persona en un cayuco de madera saber a dónde dirigirse. Te van a localizar enseguida. Aquí tenemos no solo uno, sino diferentes buques. Elegimos uno, Castillo de Villalba, y ya lo tenemos aquí, que es el Rosita, que es el que estamos eligiendo. Y nos da toda la información, qué rumbo, qué mercancía lleva. Pues la indiscreción, esto es fantástico para atender naufragios, pero para ataques es terrible. No solamente por parte de piratas, sino imaginemos el tema de los hutíes o ataques terroristas. Bien, pues un buque de estos, eh, si estás tú radiando, como estamos viendo, eh, tu posición, pues el que el misil se dirija hacia ti, tú mismo le estás guiando hacia ti, te estás suicidando, te estás tirando de cabeza a las propias fauces del tiburón. Es por ello que en casos de zona de conflicto, pues se tiene que plantear el apagar los localizadores y se recurre a otros medios para saber dónde están, pero que no lo sepa nadie más. Lo sabemos desde tierra, pero no lo sabe nadie más. Y bueno, a veces la indiscreción es peligrosa y hay que tener planes por si en algún momento estás navegando por una zona que está pacífica y en cuestión de horas se te vuelve un infierno. Entonces hay que tener planes de contingencia que contemplen estas situaciones. Eh, por otro lado, toda esa seguridad a través de los GPS y las balizas de rescate, pues no han impedido que haya buques como este, el Montrove, que desaparecieron, probablemente por ataques de terroristas, ¿no? Que fue un pesquero español que estuvimos buscando por aguas Canarias muchos meses y nunca apareció, jamás apareció ni él ni la tripulación. Pues perdón si me he extendido mucho y les doy las gracias por su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Antonio, por esa excelente y detallada explicación. Ha sido muy enriquecedor escuchar su perspectiva y conocimiento sobre seguridad marítima internacional. Sin duda nos ha brindado información valiosa y nuevas ideas para reflexionar y aplicar también en el ámbito de la seguridad marítima. También agradecemos, obviamente, profundamente su tiempo, su disposición para compartir con nosotros su experiencia y estoy seguro de que todos los asistentes han encontrado su presentación muy útil y también muy inspiradora. Muchísimas gracias, doctor Mochón. Gracias a usted. Durante el transcurso de la ponencia también estuvieron llegando algunas preguntas. Vamos a tratar de seleccionar algunas de ellas para realizarle también al ponente. Para todo nuestro público, recuerden que si desean participar en vivo, pueden alzar la mano e indicar en el chat también que desean realizar una pregunta en vivo. Vamos a iniciar con algunas de las preguntas que tenemos. Una de ellas va por parte de Raúl. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los principales desafíos actuales que enfrenta la seguridad marítima internacional, especialmente en regiones de alto riesgo como lo es el Golfo de Guinea y el Estrecho de Malaca?
Bueno, en Malaca y en Guinea eh, no hay un componente terrorista, ni hay un componente bélico. Lo que hay son ataques piratas, secuestros, rescates. Es decir, que la principal amenaza es pirata. Eh, Puntos fuertes. Los estados de ambas zonas se están aplicando y lo hacen eh, con diligencia en reprimir estos ataques. Eh, Ujú. lo que pasa es que son zonas geográficamente complicadas de controlar. Es muy difícil controlar todo y siempre hay algún hueco en la seguridad. Eh, pero bueno, no es tan problemático como el estrecho de Adén. Digamos que están a un segundo nivel de intensidad. ¿Eh? Perfecto, muchísimas gracias por tu respuesta. Vamos con una siguiente pregunta, también de Jessica de Ecuador. En cuanto a la piratería marítima, ¿cuáles son las estrategias más efectivas que se están implementando para reducir su impacto en las rutas comerciales internacionales? Bueno, pues ha sido una mezcla eh, digamos que los estados por sí solos no, los, la seguridad privada por sí mismo tampoco. Eh, Todo lo que sea aportar es bueno. De hecho, en la normativa de, internacional que se ha aprobado tanto en infraestructuras críticas como en seguridad en puertos y buques, se aboga por la unión de la seguridad privada con la seguridad pública. ¿Por qué? Pues hombre, porque la reacción a esos ataques más potente viene pues, por parte de las fuerzas policiales a nivel costero, por parte de la Armada, por supuesto, a un nivel ya oceánico, eh, pero es la más fuerte. Pero el problema es lo mismo que pasa en los estados. ¿Cuánta policía tenemos ahora mismo en cualquier país, en España, en cualquier país? ¿Y cuánta vigilancia privada tenemos? Es decir, los efectivos de la seguridad privada son mucho mayores y son los primeros en estar. Cuando ocurrió el atentado del 11M que sucedió en Madrid, de aquellos trenes que volaron, unos grupos terroristas, pues los primeros en estar y los que primero asistieron fueron la seguridad privada, no reconocida al principio, hasta más tarde, nunca se reconoció que los primeros en estar, los primeros en sufrir las consecuencias y compartir el destino, porque están allí, no, no vienen después cuando ya ha hecho pum, pues era la seguridad privada. En la ley de infraestructuras críticas y en las directivas, lo que se llama el libro verde de la Unión Europea de protección de infraestructuras críticas, se señala que la primera línea de defensa es la seguridad privada. Luego tenemos, digamos que somos los colonos, que estamos con las carretas en círculo resistiendo un ataque de cuatreros o de indios en pie de guerra. Bueno, pues eso sería las películas de Hollywood, ¿no? Hasta que venga el general Custer, ¿no? Con la trompeta y todo eso. Pero no deja de ser cierto, los que van a tener que lidiar van a ser la seguridad privada hasta que vengan las fuerzas más potentes que son las que van a poder restablecer la situación. Muchísimas gracias, doctor Antonio, por su respuesta. Vamos con otra pregunta, continuando. Nos pregunta Ángela, ¿de qué manera pueden las naciones con menos recursos fortalecer su capacidad para proteger sus aguas territoriales ante amenazas como la pesca ilegal, contrabando o piratería? Bueno, vamos a ver.
Lo primero pienso yo, y esto ya no es como seguridad, sino como mi faceta, yo trabajé para Naciones Unidas. Pues primero, si eres un Estado en vías de desarrollo, que estás luchando por salir adelante, recurre a la diplomacia. Es decir, pueden echarte una mano otros países amigos. eh, Recurre a la cooperación internacional, y incluso a organizaciones especializadas. No hay nada que satisfaga más a un político que el que vaya alguien a decirle, oye, échame una mano. Pues sí, hombre, cómo no. Los estados son como las personas. Eh, Pídelo, así de sencillo. Muchísimas gracias. Vamos con una siguiente pregunta de Mayra. ¿Cuál es el rol de la tecnología, como los drones y sistemas de vigilancia satelital, en la mejora de la seguridad marítima y la prevención de incidentes? Vamos a ver, la tecnología es un arma de doble filo. Es decir, eh, el, el COPPA y el SARSAT, es decir, los sistemas de satélite que tenía la Unión Soviética y la OTAN, y luego se fueron refundiendo, han creado ahora una maraña de satélites que todo el mundo está localizado. Entonces, aviones, barcos, ¿cuántas veces han desaparecido buques, no? Y han desaparecido aviones. La tecnología hoy, gracias a eso, es dificilísimo que se produzca, ocurre, pero tenemos el caso del avión que de Indonesia iba a Pekín y desapareció. Y no sabemos todavía a día de hoy qué es lo que pasó. Eh, Bien, pues ocurrir ocurren, pero es muy difícil. Pero también para situaciones de estas, pues provocan una indefensión. Los drones te atacan, no solamente te van a defender, te van a atacar, y tu situación GPS que transmites, hoy en día un misil con cabeza buscadora, tú solamente tienes que poner que se dirija a la última posición del barco que acaba de transmitir por el marítime, por el programa de situación marítima, ¿no? Y entonces, luego él, cuando llegue a la zona, pues el barco va a estar en un radio de acción muy limitado. Él se ocupa de buscarlo y destruye el buque. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hombre, yo pienso que lo malo de estas situaciones, de estos grupos terroristas, de estos pseudoestados beligerantes, de estos ataques piratas, es que no debemos, pienso yo, perder los avances que hemos obtenido en seguridad marítima y seguridad aérea en el mundo, y lo que sí tendremos que hacer es aplicar planes de contingencia a esas zonas que, que están inseguras. Gocemos de la seguridad que nos brinda la tecnología en todo el globo y controlemos. Esto es como los contaminantes en los riesgos tecnológicos en EBQ. Hay que confinarlos, pues confinemos geográficamente la zona peligrosa, adoptemos medidas allí, aunque nos obliguen a prescindir de alguno de estos elementos, pero no renunciemos, sigamos avanzando en el resto del mundo a ello. Así es, doctor Antonio. Muchísimas gracias. Vamos con una última pregunta para seguir con nuestro cronograma de evento. Vamos con una última pregunta. Francisco López nos pregunta lo siguiente. ¿Qué impactos tiene la inseguridad marítima en el comercio global y cómo se pueden mitigar las interrupciones en esa cadena de suministro? Pues el impacto es brutal. Ahora mismo está prácticamente cerrado el canal de Suez. Si preguntáramos a un egipcio, pues los ingresos por el tránsito de buques en el canal de Suez, pues han caído.
eso va a afectar a la economía de un país que está además frontera en una zona que está ahora en guerra, y que cualquier inestabilidad en Egipto pues no es nada agradable, no es conveniente además. Luego, por eso se hace, entre otras cosas. No nos olvidemos que las cosas no ocurren por casualidad. Entonces es brutal. Para muchos estados lo sufren más que otros, y globalmente el retraso en las mercancías, el que determinadas mercancías que tienen un tiempo límite para llegar, pues se retrasen, pues puede crear alteraciones de precio, puede crear desabastecimiento, y volvemos a lo que hemos hablado de la pandemia. Los estados tendrían que, aunque está muy bien eso de luchar contra los monopolios y tal, pero se debería de permitir a los estados un nivel de aseguramiento para el caso de estas situaciones. Está muy bien que el comercio sea mundial, que no se puedan fabricar barcos en España con subvenciones, pero bueno, y si llega el momento y tenemos que construirlos a la fuerza, eh, ¿dónde vamos a echar mano? Porque sí, tú abres un astillero, pero ¿dónde vas a encontrar las personas que te suelden? Pues que son soldaduras muy especiales en un gasero, por ejemplo, que tiene eh, tres cascos diferentes para asegurar la estanqueidad. Y esas suturas son muy especiales, no puedes soldar cualquiera. ¿Dónde tienes las escuelas de aprendices y el tiempo para formar a esos profesionales? Es decir, habría que replantearse muchas cosas, pero no tanto ahora con la política o la guerra, sino que pienso que no se están extrayendo las consecuencias debidas de la pandemia que sufrimos. Ese es mi pensamiento. Muchísimas gracias, doctor Antonio. Vamos a darle paso a una pregunta en vivo. Muy Voy a bien. darle paso a Diego para que pueda realizar su pregunta. Diego, ya estás en línea, puedes activar tu micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, Buenas 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 tardes. 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 Soy de Ecuador. La pregunta es, en lo que es de seguridad, bueno, yo trabajo en empresa de seguridad privada, en lo que es en seguridad marítima, eh, ¿interviene tanto el Estado como la seguridad privada? Así es, así es. El Estado, Y claro, sí, sigue, ya, perdona. excelente. Y en cuestiones de mejoras, póngase en el país solo los militares ocupan lo que es el fusil HK, el que usted mencionó. Ujú. La seguridad privada, nosotros manejamos lo que es armamento de bajo alcance, lo que es pistolas 9 milímetros o calibre 38. En ese caso, sería más instrucción de parte del Estado para la seguridad privada, ¿verdad? Vamos a ver, en España pasa lo mismo. La seguridad privada, solamente el arma reglamentaria que usan los vigilantes de seguridad. eh, yo estoy muy vinculado a Prosegur, una empresa de seguridad, por cuestiones familiares. Mi hijo trabaja como vigilante de seguridad. Y lo que tienen es el revólver de 38 y en determinados casos, pues las escopetas del 12. Eh, aparte de otros escoltas privados, guardaespaldas, ¿no? Llamémoslos así, escoltas privados, guardas de campo. Bien, entonces, fundamentalmente, revólver del 38 y escopeta del 12. Y no se autorizaba el empleo de otras armas, quitando los guardas rurales que están en el campo y los escoltas privados que sí llevaban automáticas. Pero se modificó la ley para que cuando van en buques, eh, llamémoslo así, en buques, en instalaciones críticas como
y en situaciones críticas como las que se están afrontando en la mar, pues se autorizó el empleo de armas de guerra. ¿Cuáles? Pues las que se han autorizado es el HK, que es el que llevan, se montan en cada buque, se montan equipos, equipos de seguridad privada. Y cada uno lleva su HK, llevan su casco de Kevlar, llevan su chaleco antibalas, llevan su mono de combate, sus botas. Hay que instruirles en cómo quitárselas, echando una carrera tremenda, ¿no?, contra el tiempo, porque yo tuve la desgracia de ver cómo unos camaradas de la Legión, yo estuve en Bosnia en el año 93 y cayó un BMR, un vehículo blindado, al río Neretva. Entonces, pues, la tripulación de ese blindado sabía nadar, bucear, lo que queráis, pero cuando vas preparado para el combate, el peso te arrastra. Entonces, tienes que estar muy preparado y dejarlo todo muy bien dispuesto para librarte del peso en caso de que acabes al agua. No tienes por qué tirarte, es que a veces una explosión acaba contigo en el agua. Entonces tienes que saber cómo librarte de ese peso y flotar. Eh, entonces, se les entrena para eso, esa es mi labor en los entrenamientos que hacemos, eh, y se les dota del HK, de todo eso que hemos dicho, pero llevan también cada grupo lleva una MG3. Una MG3 es como, es una derivada de la MG alemana de la Segunda Guerra Mundial. La aserradora la llamaban porque era terrible, ¿no? Las MG alemanas. Y bueno, es un arma muy poderosa, pero la munición es del 7,62. Tenemos otras, la Minimi, otras que también tienen del 5,56, pero eso para los piratas sobra. En cuanto vean no tienes que dispararles. Si un barco va protegido, ellos van a ganarse la vida, no a pelear. Entonces, en cuanto vean que unas ráfagas han hecho impacto en el agua, se van y tan amigos, no hay ningún problema. El problema es cuando van a por ti, si es un ataque terrorista o es un ataque eh, de un grupo beligerante de estos. Entonces, ahí yo pienso que ya la MG y los HK se nos queda pequeños. Ahí tenemos que tener cañones del 20, no son gran cosa, ¿no? Digamos que es una ametralladora un poquito más gorda. Eh, ¿Será eficaz? Pues, hombre, contra helicópteros seguro. Contra un misil, más vale tener eso que no tener nada, ¿no? Pero es lo que hay. ¿Forma de lograrlo? Pues un cambio normativo. Eh, las presiones por parte de las navieras, como hay una noticia en periódico, pues obligaron al gobierno español, bueno, más que obligarle, le indujeron a aprobar que se pusiera vigilancia, seguridad privada en los buques mercantes, y ya se aprobó anteriormente que pudieran llevar HKs y MGs. Normativa. La necesidad hace, hace la virtud. Muchísimas gracias, doctor Antonio. Muchísimas gracias también, Diego, por tu pregunta en vivo. Desde la Universidad del Espíritu Santo de Ecuador, la Universidad Católica de Murcia en España y el Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global, INISEC, queremos dar las gracias a todos los participantes y a los asistentes y ponentes que estuvieron el día de hoy. Ha sido un increíble espacio de conocimiento y ronda de preguntas por parte de todos. Esperamos que también la información compartida el día de hoy les haya sido muy útil y que puedan también aplicar estos conocimientos en sus respectivas áreas de trabajo. La seguridad marítima es un esfuerzo continuo y colectivo y cada uno de nosotros también juega un papel importante en su fortalecimiento.
Muchas gracias a todos por participar. Saben que ante cualquier duda e inquietud que puedan tener nuestros participantes, pueden escribirlas y seguirnos en redes sociales, visitar nuestros sitios web y conocer todo sobre los próximos eventos que estaremos desarrollando a lo largo del año. Todo ha sido precisamente diseñados para ustedes. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo evento. Buenas tardes y buenas noches a todos. Buenas noches.